Eh, Buenas, profesora, esperando que se encuentre bien. A continuación, junto con mis compañeros Jorge González, Elvin Geraldo y José Cabanillas, le vamos a exponer el trabajo final de la cátedra Funciones y Números Complejos, el cual consiste en un proyecto de iluminación para un nuevo galpón. Em, la problemática que, que presenta dicho galpón y que vemos en él tiene que ver con aumentar la iluminación eléctrica y la normalización del cableado en el recinto ubicado en Avenida Las Industrias 500, comuna de La Granja, em, el cual consta de un galpón, como comenté anteriormente. El galpón, las medidas del galpón corresponden a las siguientes: son 40 metros de largo y 20 metros de ancho. Esto es fundamental para todas las mediciones que se van a realizar en cuanto a la instalación de la iluminación. Más adelante vamos a profundizar en los detalles de los cálculos que se realizaron para definir la luminaria correcta y todo lo correspondiente. El galpón, como mencionamos, presenta varios problemas. Devuélvete, devuélvete. eh, Presenta problemas como bajos lúmenes de iluminación, luminaria no apta para la instalación, un cableado y una canalización no apta para las condiciones climáticas que se presentan en dicho lugar. Y la operación constantemente de las protecciones de instalación, es decir, saltan los disyuntores termomagnéticos por las malas, por el mal funcionamiento y la mala instalación no acorde a la normativa chilena de la instalación anterior. El objetivo del proyecto, como mencionábamos, es realizar una instalación desde cero, acorde a las condiciones que presenta el galpón, en metros, en condiciones climáticas y todo lo que corresponde. Todos los materiales que se utilizarán deben ser nuevos y de la calidad específica, para que se respeten las condiciones de certificación, el reglamento de las normas chilenas y conforme a la normativa vigente. La ejecución de los trabajos que se detallan a continuación y los tipos de materiales que se emplean deberán ceñirse a las disposiciones de los pliegos técnicos RIC número 1, 2, 3, 4 y 6. Eh, una pregunta importante igual que nos hicimos o que la verdad se debe hacer para entender cómo se toman estas decisiones, de qué elementos utilizar y por qué utilizar, tiene que ver con los lúmenes y los lux. ¿Qué son? Cuando hablamos de lúmenes, tenemos que entender que estamos hablando de cuánta luz está emitiendo esta iluminación, y este valor es una constante. Mientras que los lux miden cuánta de esa luz llega realmente a una superficie, dando a entender o se infiere que a mayor altura, menor será la iluminación recibida, y esto tenemos que tomarlo en cuenta para cualquier tipo de proyecto de esta magnitud. Bueno, para la siguiente pregunta que nos realizamos, que es, ¿qué cantidad de estándar de luminaria se necesita para un galpón de 800 metros cuadrados? Bueno, lo primero es realizar la siguiente fórmula muy sencilla, que es medir el largo por el ancho, y ahí nos dan los metros cuadrados necesarios para calcular, bajo igual la normativa RIC, los lúmenes necesarios, que serían los metros cuadrados sacados ya por los lux, que en este caso serían 200 lux, y eso nos daría 160.000 lúmenes. Así concluimos que serían como 66 focos LED UFO High-Bay. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de canalización vamos a ocupar y el por qué?
Bueno, para responder esta pregunta, nos volvemos nuevamente a la RIC y a la normativa chilena que es la SEC. Como bien mencionada, la normativa en el pliego técnico RIC número 4, la canalización adecuada para la instalación se debe a varios factores, como por ejemplo, ambiente seco y limpio, ambiente húmedo o corrosivos, selladas o ambiente con resistencia al fuego. Así nosotros podemos concluir qué canalización ocupar y qué IP necesita cada canalización. Bueno, profe, vamos a pasar con los cálculos de la iluminación. Estos cálculos fueron muy importantes ya que esto nos definió cuánta iluminación, eh, cuántas luminarias tenemos que instalar y cuánto es la distancia y por qué se debe instalar. Factor de utilización. El factor de utilización, no sé si bien lo conocen, pero es el factor de cuánto la iluminación va a estar expuesta, o sea, cuánto es la activación de esta iluminación. O sea, hicimos el cálculo basado en lo largo por el ancho de este galpón, tomando en cuenta también los 5 metros que se tiene que tomar en cuenta del plano de trabajo. El plano de trabajo es, por ejemplo, parecido y darle un contexto, en una oficina, el plano de trabajo sería el escritorio. En este tipo de proyectos, como tenemos un galpón, el plano de trabajo es mayor, así que lo tomamos como 5 metros. Vamos a entender, hicimos la siguiente operación, el flujo luminoso. El flujo luminoso es aquel iluminación que rebota y así nos da por el tema de los lúmenes. Para sacar los lúmenes, las luminarias que tenemos que instalar, pues es necesario sacar primero el flujo luminoso. El flujo luminoso también se sacó por la siguiente media, largo por el ancho y por los 700, perdón, luz que entrega, por ejemplo, la cantidad del área que nos exige la normativa chilena, en este caso el RIC, ¿ya? Por ejemplo, aquí partimos con el cálculo número 3 que sería cuántas luminarias necesitamos considerar para este tipo de proyecto. En este caso, como bien repetimos, lo sacamos con el flujo luminoso más los lúmenes que dice mi compañero por la cierta cantidad de una iluminación, ya que necesitamos sacar la totalidad. Es decir, que nos dio un resultado de 24,9, pero en sí no podemos colocar 24,9 luminarias. Entonces, mejor decidimos eh, eh, sobrepasando un poco y lo redondeamos a 26 luminarias. Después sacamos la disposición de las luminarias. Esta disposición de luminarias es cómo van a ir distribuidas, es decir, cuántas luminarias tenemos que colocar en lo ancho y cuántas luminarias tenemos que colocar en lo largo, tomando así nuevamente las dimensiones de este galpón, como bien lo dijo mi compañero, teniendo ya listo cuántas son la iluminación total, cómo van a ser repartidas la distribución en lo largo y en lo ancho. Partimos con la siguiente cálculo, que serían los cálculos de la separación entre luminaria y muro. Estos cálculos también se hicieron acorde los resultados anteriores. Por ejemplo, como aquí bien sale, luminarias a lo largo serían 7, como el resultado anteriormente, y la separación en metros entre iluminación y iluminación va a ser de 5,7 metros. Y la separación entre pared e iluminación va a ser de 2,85 metros. Después viene la separación de la iluminación a lo ancho.
Esta separación nos da como resultado 5 metros de separación de iluminación entre iluminación y después para la separación de paredes nos da como resultado 2,5 metros. Como podemos ver aquí en este cálculo, en las separaciones de paredes siempre hay una constante de 2 metros. Por ende, este 2 es una constante. Es decir, que para cada separación entre muro siempre se divide por 2. Y eso pasamos a lo siguiente. Buenas, profesora. Buenas. Le voy a hablar sobre los materiales del proyecto. Eh, la selección del material tenemos que tomar una cuenta la normativa que nos exige la SEC para este tipo de instalaciones. Más que nada son las luminarias que vamos a usar dependiendo el proyectista ¿cómo era? Que calculó el tema de luminarias, el tema de los conductores, el canalizado que se va a hacer en 20 milímetros, el conductor que va a ser en 2,5, THHN, que es otro tipo de cable que obviamente se conocen también como cable de EVA, que es de pelo o alambre, pero en este caso se va a usar THHN. También obviamente se va a usar conectores cónicos o conectores rápidos para hacer mejor la unión en sí en los cables, en el tema de las cajas de base y cosas así. Cinta aisladora, disculpe. eh, Vaselina en caso de que, no sé, estén las curvas muy cerradas y obviamente eso te va a facilitar el tema de la pasada del el cableado. Y obviamente comprar materiales certificados y nuevos que vengan con la norma vigente en sí. El otro. Bueno, ahí le mostramos la ficha técnica de la iluminación y obviamente vienen los wax y los, los lúmenes que son 2000, son de 52.000 lúmenes. También viene el tema de la temperatura y obviamente el IP, que es el IP 65 y y las dimensiones que vienen ahí, que son 360 milímetros cuadrados, o sea, el ángulo. Y acá le presentamos la carta GAN, que fue el tema de los tiempos de trabajo que se hicieron, que obviamente la planificación que se hizo el paso a paso y la duración de cada, cada momento de cada tarea que se realizó obviamente en el proyecto completo en sí. La planificación que se hizo, la revisión base, más normativas, el antecedente, levantamiento de terreno, la memoria obviamente, la redacción de descripción, definición y materiales, cálculo de iluminación del galpón, tipo de empalme o factor de demanda, cálculo de conductores, más métodos, cálculo de alimentadores, protección, o sea, selección de protecciones, diseños de malla tierra, anexo de tablero. Obviamente eso el proyectista lo manda a comprar, obviamente con la normativa vigente y respetando la RIC, las normas y todo. Y la SECA, obviamente. Y la cotización que obviamente fue en el cierre del proyecto ya. Cotización y la mano de obra que es cuánto duró el proyecto y el tema de cuánto le salió obviamente el trabajo. Y eso sería la carta. Bueno, para finalizar, nosotros como grupo concluimos que el proyecto de iluminación para este galpón nuevo de 800 metros cuadrados permite solucionar de forma integral las diferencias existentes, mejorando significativamente los niveles de iluminación, instalación eléctrica, seguridad y la confiabilidad.
mediante del uso de las luminarias LED tipo UFO High-Bay correctamente calculadas y distribuidas. Se asegura el cumplimiento de los niveles de lux requeridos para un trabajo eficiente. Además, las normativas del cableado y las canalizaciones conforme a la normativa chilena vigente, RIC y exigencias de la SEC. Muchas gracias por su atención y que tenga muy buenas tardes. Eso fue. Muchas gracias, profesor. Impecable, cabrón.